Buen día, mi nombre es Miguel Saavedra Cárdenas, soy estudiante del programa Ingeniería Electrónica. A continuación voy a sustentar la actividad de la fase 6, que dice: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas de filtros pasivos para disminuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 12 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces, en el trabajo a realizar dicen que diseñar el ecualizador pasivo para el trabajo propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda. Un, un pasabajas de 280 Hz, un pasabandas 1 de 280 Hz a 3.3 kHz, un pasabandas 2 que está entre 3.3 kHz a 10 kHz, un pasabandas 3 que está entre 10 kHz a 14 kHz y un pasaltas que está en 14 kHz. Dice lo anterior teniendo en cuenta que se aplicarán cada señal de salida a parlantes de los cuales tienen impedancias de 12 ohmios cada uno. Entonces aquí está el análisis matemático. Entonces voy primero a comenzar a solucionar el de los 280 Hz, que para este pasa baja se utiliza un circuito RL, que consta de una bobina conectado en serie con una resistencia. ¿Qué datos tengo? Tengo la tengo la frecuencia de corte que está a 280 Hz, y la impedancia, que la resistencia es de 12 ohmios. Entonces necesito averiguar el valor de la bobina. Entonces tenemos esta fórmula. Lo que hago es despejar los valores. Entonces quedaría AL igual a la resistencia sobre 2pi por la frecuencia de corte, que entonces sería los 12 ohmios sobre 2pi por 280 Hz, que en este caso me da un valor de 6.82 milihenrios. Para el siguiente, que es el filtro pasabanda 1, que se encuentra entre 280 Hz y 3.3 kHz, tengo los siguientes valores: la frecuencia de corte 1 de los 280 Hz, la frecuencia 2 que es de los 3.3 kHz, y la impedancia es los mismos 12 ohmios. Para en este caso se tiene que diseñar un circuito RLC conectado en serie. También se halla los valores del ancho de banda, que en este caso se determina restando la frecuencia de corte 2 menos la frecuencia de corte 1, en este caso da 3020 Hz o 3.20 kHz. Y se halla la frecuencia de resonancia, que en este caso se aplica la siguiente fórmula: la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia de corte más el ancho de banda dividido en 2. Despejo los valores y la frecuencia de resonancia me da un valor de 1790 Hz. También necesitamos hallar el valor de la bobina, que despejando las ecuaciones matemáticas me daría 632.40 microhenrios. Y se procede a hallar el valor del condensador, que en este caso nos da la siguiente fórmula: la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por raíz de L por C. Pues lo que hacemos es sacar la L para poder, la L no, perdón, la C, que es el condensador. Despejamos los valores y da un valor de 12,50 microfaradios. Luego se halla el valor del factor de calidad, que en este caso sale desde esta fórmula, que es el ancho de banda
el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Entonces saco el factor de calidad y lo cambio por el ancho de banda para poder sacar la fórmula. Y en este caso, pues despejando la frecuencia de corte y el ancho de banda que me dio anteriormente, me daría 0,59 el valor del factor de calidad. Estos cálculos serían para el filtro pasabanda 1. Para el filtro pasabanda 2 se aplica lo mismo. En este caso es de 3.3 kHz a 10 kHz. Entonces lo mismo, se saca el ancho de banda, sacamos la frecuencia de resonancia, sacamos el valor de la bobina, el valor del condensador y el valor del factor de calidad. Y en este caso nos da los valores en el ancho de banda nos da 6700 Hz, la frecuencia de resonancia nos da 6650 Hz, el valor de la bobina 287,19 microhenrios, el valor del capacitor nos da casi los 2 microfaradios y el factor de calidad 0,99. Para el siguiente circuito está el filtro pasabandas 3, que va para 10 kHz a 14 kHz. Se aplicaría igual como los otros dos, como hallar los dos filtros. Entonces en este caso también se diseña un circuito RLC, que entonces el factor no, sino la frecuencia de corte 1 estaría en 10 kHz, la frecuencia de corte 2 está en los 14 kHz y la impedancia es de 12 ohmios. Entonces se procede a hallar el ancho de banda, que da 4 kHz. También se calcula el valor de la frecuencia de resonancia de 12 kHz, el valor de la bobina, que en este caso nos da 477,46 microhenrios. Del capacitor nos da aproximadamente el 367 nanofaradios. Y el factor de calidad en este caso dio 3. Y por último, para determinar el filtro pasa alta, que está en 14 kHz, se diseña un circuito pasa altas RC, que este consta de un capacitor conectado en serie con una resistencia. Entonces tengo los valores de la frecuencia de los 14 kHz, la impedancia de los 12 ohmios, y en este caso necesito hallar el valor que va a tener el capacitor. Entonces aplico esta fórmula, despejo la C y le asigno los valores. 1 sobre 2 pi por 12 ohmios por los 14 kiloohmios, en este caso me da aproximadamente 948,35 nanofaradios. Y la comprobación de la simulación del circuito en el multisim quedaría de esta forma. Entonces para el filtro pasabajas quedaría así: la bobina le asigno el valor de los 6,82 milihenrios, el valor de la resistencia, estas resistencias van a simular como si fueran los parlantes. Todas van a tener el valor de los 12 ohmios de impedancia. Para el filtro pasabanda 1, entonces tiene su capacitor de los 12,5 microfaradios, el valor de la bobina de 632,4 microhenrios, su resistencia. Para el circuito del filtro pasabandas 2, entonces está el valor del capacitor de 2 microfaradios, el valor de la bobina de 287,2 microhenrios con la resistencia. En el filtro pasabandas 3, el valor del capacitor que hallamos, que fue 368,4 nanofaradios, el valor de la bobina, que dio aproximadamente 477,5 microhenrios,
Y por último, del filtro pasa altas, que en este caso solamente sería el capacitor conectado en serie con la resistencia y el capacitor que fue el que dio acá por 947,35 nanofarados. Y en el multisim nos dio así el diagrama de Bode, que el gráfico de color verde es del filtro pasa baja, que tiene la frecuencia de corte de 280 Hz. Entonces, realizando la comprobación, aquí observamos que donde ubicamos el cursor 1 dio aproximadamente 279,59 Hz, aproximándose al valor de los 280 Hz. En, en el gráfico de color azul, este color azul clarito, es del toma la medida del filtro pasabanda 1, que en este caso es este, que ubicándolo en los cursores, ubicándolo en el ancho de banda, entonces dio aproximadamente 821 Hz. Pues en este caso, este valor dio un poco más lejano del valor real, ya que el factor de calidad que dio está por debajo de 10. Si voy a observar acá el valor del factor de calidad del pasabanda 1, la mayoría dio por debajo de los 10. En el 1 dio 0,59, en el pasabandas 2 dio 0,99, en el pasabandas 3 dio el valor de 3. Todos el valor del factor de calidad dio por debajo de 10. Entonces ese dato que da un poco más lejano. Pero observando acá el valor del ancho de banda, da acá 3 kHz. Si voy y me devuelvo y reviso, en el pasabanda 1, el ancho de banda dio aproximadamente los 3 kHz. Y en el siguiente, que es el de color azul oscuro, es el diagrama el diagrama no, sino la el gráfico. Es el gráfico del pasabanda 3, que está entre los 10 kHz y los 14 kHz. No, mentiras. Es el del filtro pasabanda 2, que está entre 3.3 kHz y los 10 kHz. Entonces, si voy y observo el del pasabandas 2, dio aproximadamente acá 4 kHz. En el siguiente cursor da 10 kHz. 4 kHz en este cursor. En el siguiente da 10 kHz. Y en el ancho de banda dio 6,82 kHz. Que si voy y comparo estos valores del pasabandas 2, entonces si dio un aproximado de la siguiente frecuencia de corte de los 10 kHz, y en el ancho de banda dio 6.7 kHz, que me dio un aproximado acá los 10 kHz, los 6 kHz. Y en el siguiente gráfico, del de color rosado, es el del filtro pasabandas 3, que está entre los 10 kHz y los 14 kHz. Si observo acá, en este sí me dio una aproximada de 14 kHz, y en el cursor 1 dio 10 kHz, y en el ancho de banda dio 4,5 kHz. Entonces voy y reviso acá en el filtro pasabandas 3.
Entonces el ancho de banda dio un aproximado de los 4 kHz. Los valores no dan tan cercanos por lo que acaba de decir, por lo que el factor de calidad da por debajo de 10. Y, y verificando el filtro pasa altas, que es de los 14 kHz, que es el último que se encuentra acá, el de los 14 kHz, de un aproximadamente, verificándolo en el cursor, de un aproximadamente de los 14 kHz. Pues simulando, entonces cada salida de cada resistencia sería la salida de una frecuencia de corte diferente para cada parlante. Pues acá en el diagrama nos están colocando tres, pero en este caso serían el pasabajas, que es uno, el pasaltas, que es uno también, pero los pasabandas si fueron tres los que se terminaron. Eso es todo, muchas gracias.